Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Film Market Talks. Yo soy Ana Arza del equipo de comunicación de Film Market Hub y hoy estoy con un invitado muy especial, amigo de la casa, a David Esteban Cubero, guionista. Hola Esteban, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Tenemos muchas ganas de hablar contigo de muchas cositas. Muy bien, Ana, yo estoy aquí encantado de estar con vosotras, o sea que genial. Bueno, a ver, hoy en este episodio queremos hablar específicamente de algo muy interesante que sacaste hace poquito, que es tu nuevo libro, que se titula Ser guionista, cómo ganarte la vida escribiendo guiones. ¿Puedes recordar cuál fue tu mayor obstáculo al momento de ingresar en la industria como guionista? Claro, yo empecé a trabajar de guionista a principios de los 90 y claro, era una figura que no, o Mm, sea, la primera vez que dije, quiero escribir un guión de largometraje, era el año 94 o así, dije, ¿y esto cómo se hace? Yo en la carrera no había estudiado, no sabía. Entonces, claro, me fui a la FNAC, me compré un libro de Shitfield, me puse a leerlo y a partir de ahí, junto con el amigo con el que lo escribí, bueno, pues empezamos a lanzarnos, ¿no? Y luego, por ejemplo, guión de televisión, ahí sí que no había completamente nada. ¿No? De mm, cómo trabajar en un concurso, mm, los reality shows no existían, o sea, era mm. como, bueno, pues, y entonces todo eso lo tuve que aprender Sobre la marcha, ¿no? sobre la marcha, trabajando, cosa que estuvo Ya. muy bien, porque lo bueno que tiene la televisión en los programas, una cosa buena y mala, que es que, claro, son como contratos por obra que te duran unos meses y entonces trabajas 3 meses en un programa y luego se acaba, te vas a la calle o sigues en otro programa y haces otro programa totalmente distinto. Con lo cual, Claro. cada vez es un reto nuevo, aprendes cosas nuevas, estás siempre muy despierto y es como muy estimulante. ¿Y cómo das ese salto de la televisión a hacer ya ficción? O sea, escribir, me refiero a largometrajes y cosas así. Cuando trabajaba en televisión, en cierto tipo de programas, yo veía otros que a lo mejor trabajaban en lo mismo que yo, pero ellos tenían una mentalidad más de periodista, de Mm, redactor, otras cosas. Entonces yo, claro, cuando estaba un periodo en paro, ¿no? Trabajaba en un programa y me quedaba luego a lo mejor 4 meses en paro, entonces estaba siempre intentando generar historias. mm, Bueno, los 2 primeros largos que escribí, por ejemplo, fue porque gané un concurso que hacía Canal Plus Guiones a mediados de los 90, en el cual tú presentabas una sinopsis de 4 páginas y, pues yo que sé, presentaron 200, ahí nos seleccionaron a 14 y entonces te pagaban para hacer un tratamiento. Te daban un mm. dinero, hacías el tratamiento y luego de esos 14 nos seleccionaron a 7 para hacer el guión. Ah, Entonces, qué bueno, bien. pues ahí pude escribir los 2 primeros, porque luego me presenté otra vez al concurso que lo sacaron al año siguiente y volví a ganar, volví a Ujú. ser seleccionado, vamos, con lo cual tuve la suerte de los 2 primeros guiones que hice en mi vida, pude cobrar por ellos y Mm, luego encima fui tutorizado por las personas que estaban en el concurso, con lo cual fue un wow, auténtico lujo porque, bueno, pues fue un aprendizaje encima cobrado, ¿no? Pero claro. luego es eso, siempre como que cuando tenía periodos de paro y de tiempo libre, siempre intentaba buscar ideas para películas, series, cosas que luego muchas, pues con los años han conseguido salir adelante, muchas no, algunas saldrán, la mayoría me imagino que no, pero bueno, por lo menos Mm, tener siempre la curiosidad de estar generando activos, que es una de las cosas que hablo en el libro, ¿no? Como un guionista tiene que estar continuamente generando activos. Y los mm. activos puede ser, obviamente, un guión de largometraje, pero claro, esos son muchos meses de trabajo. Pero el activo también puede ser hacer tratamientos, hacer sinopsis, tener ideas para cuando ves una oportunidad, presentar tu concurso, cruzarte con alguien, decir, pues mira, y picheárselo como en la calle. O sea, tienes que estar Claro. continuamente generando activos, tener tu libreta, tu zona de almacenamiento de ideas. Y por curiosidad y a modo de caso práctico, ¿cuántos guiones tenés en el cajón? Si podés decir, un número aproximado. O sea, yo de largometraje guiones terminados, no tanto. O sea, hechos por mí, a lo mejor hay 3 o 4 que no se han rodado, ¿no? Ya, 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 pero Y ahora, por ejemplo, terminados. claro, pero están terminados, sí, sí, están Ya, terminados. Y que, bueno, la verdad es que siempre es un proceso de aprendizaje buenísimo. Yo lo sí. aconsejo mucho. El otro día leí como que Guillermo el Toro, no sé si tenía tipo 15 o 20 guiones Dios. hechos, o si no terminados, sí, por lo menos en la fase de tratamiento, que no había podido realizar. Imagínate, vosotros veréis muchos en Film Un Queja, ¿no? De montón. repente, porque se escriben su primer guión que han hecho en su vida, lo presentan ahí y porque no gana el concurso ya se vienen abajo. Es como, Sí. no, esto es una carrera a largo plazo y que tienes que insistir, insistir, insistir. Y hasta Guillermo del Toro hace guiones que no se hacen, imaginaros los que somos humildes mortales, ¿no? Totalmente. Es Ah, así.
Es así. Y yo por eso, por ejemplo, sí que, claro, yo cuando me monté mi plataforma de cursos de guión y hice lo del podcast, me metí en el mundo de las empresas online, que yo no tenía ni idea, porque yo no sabía nada. Y claro, ahí fue donde saqué una serie de herramientas, que es las que luego he intentado en mi libro meter en el mundo del guión, que va desde la productividad, lo que decías, el networking, ¿no? Y todo esto, el mundo de aprender a trabajar todos los días, ¿no? Todas las semanas, ponerte retos, ponerte tus pequeñas metas para poder terminar y avanzar. Yo tengo la suerte de que como yo me formé trabajando en televisión, yo cuando me hablan del bloqueo del escritor y las musas, todo eso, pues yo digo, vale, yo como trabajaba todos los días y todos los días tenía que escribir un guión, pues no Ya, tienes esa cosa de, no, es que no se me ocurre, es como de, no, ya, pero a las 12 tiene que estar el guión escrito, con lo cual lo escribes o lo escribes. Llegas ahí a las 10 de la totalmente. mañana y a las 7 de la tarde tenías que tener, dependiendo del programa, pues un guión. Y entonces trabajas y aprendes a generar esos mecanismos mentales que te ayudan a encontrar ideas y sacarlas y mostrarlas de forma efectiva todos los días. Sí, hay algo que ahora está, no sé si es de moda, pero se está empezando a escuchar más ahora, que es todo el tema de la marca personal, que yo cada vez más lo veo más importante, sobre todo para guionistas que quieren, bueno, conectar realmente con la industria. Y veo que tu libro habla de esto, que me parece súper interesante, y quería preguntarte a vos personalmente, ¿en qué momento de tu carrera vos empezaste a trabajar en tu marca personal y de qué manera? Claro. O sea, yo de forma consciente ahora. O sea, realmente Ya. hace muy pocos años, cuando empecé a meterme en el mundo de la empresa y Ujú, ver el mundo de los freelancers y los trabajadores, entonces ujú, es cuando dice, bueno, claro, el tema de la importancia de la marca personal y sobre todo porque, claro, ahora gracias a Internet, las redes sociales y mm, tal, a ti te pueden contactar en cualquier parte del mundo. sí. Es algo como que yo antiguamente siempre siempre, o sea, porque aunque no lo trabajes, tú tienes tu marca personal. Mm, Claro, yo hace 25 años mi marca personal era haber trabajado en un programa y si salía otro programa en la productora y decía, venga, va, ¿esto quién puede trabajar guionista? Pues alguien de los compañeros decía, oye, pues mira, hablad con David. Esa era tu micromarca personal, que era la mm, gente con la que habías trabajado y te podía contactar. sí. Y eso está muy bien, porque Mm, eso es una parte, pero mm, claro, eso es una parte reducida, porque es solamente la gente con la que has trabajado y si ellos no tienen trabajo, no tienes contacto, te quedas solamente ahí. mm, Entonces yo os hago como que de una forma instintiva siempre la has trabajado a ese micronúcleo. mm, Lo que pasa es que, claro, ahora con las redes sociales y con Internet, ¡buah! Esto se amplifica. Entonces, si tú como guionista te creas tu página web donde pones tus trabajos, los que has hecho, y no solo los que has hecho, sino también puedes poner de repente pues las sinopsis que tienes de películas o cosas que has hecho que alguien puede ver y puede tenerlo. Si luego puedes poner ahí redes, si tú te haces un blog, y mm, vas poniendo cosas de guión. Si, claro, no todo el mundo puede hacerse podcast, blog, mm, YouTube, tal. Cada uno tiene que encontrar qué es lo que más encaja con él, con lo que quiere hacer, con lo que le gusta, con lo que sabe hacer sí. y lanzarse a hacerlo. Lanzarse a hacerlo, porque yo estoy teniendo oportunidades ahora gracias a esto. Yo ahora estoy escribiendo una película para México. ¿No? Mm, Y me han llamado, por ejemplo, pues yo qué sé, para dar clases en la escuela de cine de Cuba, por alguien que escuchaba el podcast y que pensó ya. que podía darlo. O sea, me han surgido oportunidades que antes serían imposibles. A nosotros nos pasa algo muy gracioso y un poco, no sé, a ver, a mí me da un poco de pena en el fondo, ¿no? Que nosotros en Filmar que tenemos los perfiles, ¿no? De los guionistas. Cuando vos postulas tu proyecto tenés que contarnos quién sos. Básicamente, la gente no lo rellena, no pone quién sos, qué hizo, no se saben vender, no saben decir qué hicieron, a qué les gusta, a qué, no sé, qué les gusta escribir más, cuántos otros guiones tienen. O sea, y me parece algo tan poco aprovechado, porque inclusive me puedes mentir, que yo tampoco voy a investigar mucho, pero por lo menos aprovechar todos los espacios que uno pueda tener, sobre todo en un medio online, para venderse, para dar a conocer, ¿no? O sea, yo creo que todo eso es como que te va armando, además del networking, tu marca personal, ¿no? Al Claro. final, o sea, hay muchas Sí, maneras de sí, sí, hacerlo. sí, sí, no, y sobre todo es un cambio de mentalidad que tienen que tener los Mm, guionistas, que claro, yo lo entiendo ahora porque yo nunca lo pensé así, pero ahora sí mm, que lo veo claro y por eso lo digo, ¿no? Que es que mm, un guionista tiene que aprender a vender su producto y a venderse a sí mismo.
Tenemos que aprender a vendernos como guionistas. Sí. Y entonces, Sí, claro, sí, la sí. gente no lo rellena porque no entiende lo importante que es. Pero la gente cuando compra, no compra solo un guión, compra también a la persona. Claro, al Compran a la guionista. persona porque van a tener que trabajar con esa persona durante 1 año, 2 años, 3 años para hacer esa serie o para hacer la película y necesitan tener confianza en esa persona. No compran solo el Totalmente. guión. ¿Usas alguna app en particular para organizarte, además del calendar? Bueno, yo sí utilizo el Toggle. Ese Ujú. es como para organizar tu tiempo. Organizar tu tiempo de qué dedicas a cada cosa. Ah, Entonces, mira. ese está muy bien porque, claro, yo entonces, por ejemplo, hoy cuando he empezado a hablar contigo, pues he puesto mi Toggle y he puesto, a ver, pues eso, visibilidad, entrevista con Film Market Hub. Cuando empiezo a escribir un podcast, pongo cuándo empiezo y cuándo acabo. El Ah, curso mira. tal, de tal forma que al final de la semana yo puedo decir, esta semana le he dedicado 12 horas a los podcasts, 8 horas a los cursos, 7 horas a escribir esto, 6 horas a tal y no sé cuántos, ¿no? Claro, no solo vale para organizarte el tiempo, sino para luego tomar decisiones a partir de ahí. Entonces yo, por ejemplo, al principio en los podcasts, pues le dedicaba tipo 20 horas a la semana, una barbaridad, ¿no? Entonces dije, claro, yo vi que era mucho tiempo y dije, venga, va, voy a seguir haciendo los podcasts, pero ya sé que uno a la semana tiene que ser con más horas de dedicación porque hay mucha investigación y tal, y otro a lo mejor es menos horas porque es una entrevista o el club de lectura que lee un guión. Bueno, y todo eso lo pude hacer gracias a que manejaba mi hora, mi tiempo, ¿no? Pero luego te viene muy bien para saber a qué dedicas tu tiempo, Qué ¿no? Y saber maravilla. que te Me organiza, encanta eso está muy bien la para app. organizar tu tiempo. Está muy guay, muy guay. Bueno, y otro de los temas de que hablas en el libro, hay un punto que lo voy a leer exactamente así porque me llamó mucho la atención, que dice, conocer qué historia contar según tus habilidades. Me gustaría saber a qué exactamente te referís con eso. Claro, sí, sí, sí. Me refiero porque uno de los elementos que he traído del mundo de las empresas, el mundo de las startups y tal, es una herramienta que yo nunca había utilizado, por ejemplo, que es el DAFO, ¿no? El DAFO o FODA, que también se dice en Latinoamérica, que es hacer un análisis de cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, tus amenazas, ¿no? De tú mismo como guionista y de tu entorno. Porque, claro, no es lo mismo, pues eso, vivir en Londres o en Madrid que vivir en un pueblecito pequeño de Colombia o de Guatemala o de donde sea, ¿no? Entonces, el DAFO es bueno, pues se utiliza mucho en el mundo empresas y tal, decir, vale, ¿cuáles son mis fortalezas? Entonces, pues claro, yo invito a tú saber cuáles son tus fortalezas. Ya. ¿No? Fortalezas, las debilidades y para saber qué cosas de tu mercado. No es como, tengo una idea, escribes tu guión y luego dices, ¿ya ahora qué hago con él? Pues tú tienes que ver a lo mejor, pues en el país que vivo se están haciendo este tipo de cosas y estas oportunidades, con lo cual, pues a lo mejor tengo que pensar en algo porque luego voy a tener que venderlo. Y entonces eso te Claro. ayuda a saber qué escribir. Entonces, el DAFO es una herramienta y luego hay otra que es el Ikigai, que es el Ikigai también es otra herramienta, es una cosa personal de la vida, pero claro, yo lo llevo al mundo de los guionistas, que también te dice, es como encontrar un equilibrio entre 4 elementos, ¿no? Que son qué es lo que se te da bien a ti hacer, qué es lo que te gusta, Sí. luego también qué es por lo que la gente te pagaría y luego también qué es lo que también la gente necesita. ¿No? Y como son distintos elementos que tú vas integrando, dices, bueno, vale, a mí se me da muy bien escribir este tipo de historias. Encuentro un mercado al cual le puede interesar este tipo de historias, ¿no? Y luego me gusta hacer esto y entonces, bueno, mezclando todas esas cosas puedes encontrar qué escribir, que a ti te guste, que seas bueno, que la gente necesite. Son como una pequeña herramienta que es pensar las cosas desde otro lado. No es simplemente tengo una idea, voy a escribir. Bueno, abrir un poco la mente, ¿no? Y salirse un poco solamente de uno y lo que uno quiere, ¿no? No, claro, y no escribir para su ombligo, ¿no? O Claro, sea, es que, o sea, hay una parte que sí que tienes que escribir un poquito para ti, pero tienes que mirar lo otro también. cambiando un poquito ahora a tu rol de maestro de guión, profe de guión, ¿cuál crees que es el mayor desconocimiento, quizás, sí, o desventaja que tiene la nueva generación, ¿no? de guionistas, la generación joven, la que está saliendo ahora de las escuelas o las que están en las escuelas ahora? Yo lo que sí que veo es que, por un lado, es una generación que sí que está muy formada porque hay mucho, lo que te digo, lo que yo no tenía, que era cómo se hace el formato de guión o cómo se hacen mil cosas, hay mucha información en Internet.
hay muchas escuelas, se enseña mucho, con lo cual sí que yo creo que en general sí que viene con la preparación, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo creo que muchas veces hay mucha gente como que ha visto muchas series, muchas películas y como que intentan como centrarse mucho en ese tipo de historias, de películas, de series, y les Reproducir falta a lo veces mismo. acercarse un poco a ellos mismos, ¿no? Como contar cosas como más cercanas. Y de repente, pues eso, sales tú en tu escuela y quieres contar una cosa de ciencia ficción o de unos alemanes con unos... O sea, historias que están como muy alejadas a ti, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, claro, tú ves la serie no sé qué y no sé cuántos, y yo creo como... Claro, tampoco digo, porque ya te digo, no conozco toda la generación y tal, pero como que está bien acercarnos, ¿no? Porque, y sobre todo en las primeras historias, contar cosas que están más cercanas a ti, no te digo que cada uno cuente su biografía, pero acercar ese tipo de cosas lejanas a lo mejor a algo más cercano a ti, donde uno esté más a gusto y donde uno pueda ser más genuino y donde uno pueda aportar. Porque si no, y acabas yendo a estereotipos, a cosas que has visto en otras series, en otras películas, porque claro, eso es lo que tú conoces de ese mundo, ¿no? Claro, claro. Entonces yo siempre le digo a la gente que tienen que amar la documentación, la investigación, ¿no? Y Claro. documentarse mucho de lo, porque si no hablas de cosas que has visto en otras películas, no de cosas genuinas. Con lo cual Claro. hay que documentarse, leyendo libros, hablando con personas. Si tú vas a hacer una historia de bomberos, pues joder, búscate un bombero y entrevístale y habla con él. Ya nos hablaste de una fortaleza, pero ¿qué fortalezas y ventajas tiene también esta generación? Yo veo muchas, ¿eh? Sí, yo creo que, yo por ejemplo, una cosa que me pasa a mí, que yo lo pienso ahora que soy como tipo emprendedor y todas estas cosas, y que aprendes a vivir con cierta inestabilidad como emprendedor, que monta una empresita, tal, y claro, yo me doy cuenta que yo siempre viví así como guionista, y eso es una ventaja. Eso yo lo he visto con el tiempo como una ventaja. Algo que durante toda una vida, esa inestabilidad, por lo menos yo que ya tengo cierta edad, siempre se ha visto como algo negativo, porque era negativo. Mi padre es funcionario de correos. Durante 40 años trabajó todos los días en lo mismo y era feliz con eso. Entonces mi padre no entendía que yo podía trabajar 4 meses, luego me iba al paro, ahora por aquí y por allá, y que yo no sufría con esa inestabilidad. Entonces yo eso sí que creo que las generaciones de ahora están más acostumbradas a esta inestabilidad porque no les queda otra, porque es un poco lo que toca, no, y no digo que sea positivo, pero sí que creo que te da ciertas habilidades manejarte con esa inestabilidad que para ser un guionista, si lo que quieres es ser guionista, te va a venir bien. Yo he vivido épocas que ganaba mucho dinero en televisión, ganaba, y otras veces que me tira muchos meses sin ganar dinero, y aprender a vivir, bueno, de esta forma, que ahora desafortunadamente a mucha gente no le queda otra forma. Bueno, a mí me da unas habilidades para poder ser guionista toda mi vida y no hacer como otros que decir, no, dejo esto porque es inestable y porque me he metido en este coche o en esta casa o en estas movidas y claro, yo siempre me he metido en cositas que he podido hacer. Claro. ¿No? Y esa inestabilidad, yo creo que los jóvenes de ahora que quieren trabajar, que quieren hacer cosas, que les gusta tal, bueno, si aprenden a vivir no por encima de sus posibilidades, podrán elegir qué hacer con su vida y para tener libertad, ¿no? Claro. Y yo ahora con el tiempo valoro mucho la libertad que he tenido toda mi vida para hacer lo que quería. Claro, es mucho saber también de todo lo que es salud financiera, ¿no? De cómo llevar tu día a día, de cómo ahorrar en los momentos que cobras bien, cómo sobrevivir económicamente. Y también había algo que te quería preguntar justamente sobre eso, ¿no? ¿Qué aconsejarías a un guionista sobre esto para que aprenda un poco de la parte de negocio, de acuerdos? ¿Dónde puede ir una persona por primera vez a conocer sobre esto? Claro, sí, no, eso es súper normal. Otra cosa que nos pasa a los guionistas, a mí el primero, es que, claro, el tema del dinero, o sea, es como que te cuesta cobrar, llegar a un sueldo, decir el contrato. Y como tiene un punto en la profesión que es vocacional, tú cuando te ganas la vida como guionista, pues maravilloso. O sea, yo estaba en el programa de televisión y he sido muy feliz. Entonces hay un punto ahí donde el tema de lo económico hay que aprender a amigarse con él, hay que aprender el mundo de los contratos. Yo hablo, por ejemplo, también un poco de los contratos en el libro, qué tipo de contratos hay, porque tenemos que hacerlo. Si quieres ganarte la vida, tienes que aprender de contrato, a leer contratos, ver qué puedes pedir, qué no puedes pedir, ver el mundo de los derechos. ¿No? De los derechos, qué son los derechos, cómo hay que registrar las cosas, cómo puede hacer para que un productor no me engañe, porque a todos nos ha pasado y pasa que de repente un productor te dice, incluso hay veces que con un contrato, y tú has hecho tu trabajo, has invertido tus horas, y como no es mucho dinero, tampoco te vas a meter en juicios,
O sea, y esas cosas pasan. Sí. Y nos Sí, pasan sí. a todos. O sea, tú tienes que aprender a cierto tipo, cómo manejar un contrato, cómo intentar cobrar una parte por adelantado, para si tienes problemas por lo menos haber cobrado una parte, cómo ver con qué personas haces los contratos para ver cuál es su reputación. O sea, muchas cosas del negocio que la mayoría se aprenden por experiencia y te va a tocar aprender, como a todos, cuando te vayas dando cabezazos contra la pared, pero está bien que te vayas introduciendo ya en qué tipo de contratos hay. O sea, luego, por ejemplo, en España, pues ALMA, la Asociación de Guionistas, sí que ellos tienen unos baremos, ¿no? Hay cierto tipo de cosas que no tienen baremo, ¿no? O sea, que es como, bueno, pues que te dice que depende de tu negociación, que no hay un precio de hay que pagar esto. Y según tu negociación, pues, según tu experiencia, según pues a lo mejor tienes un representante que lo pelea y consigue más dinero, pues si no es lo mismo que es tu primer guión, si has hecho 5 películas, ¿no? Que ahí puedes pedir más caché. Bueno, pues puedes pedir más o menos. Pero en Alma yo os invito a que vayáis allí porque ellos tienen un baremo de también a nivel programas y tal, a nivel en España, ¿no? Que bueno, ahí te habla de un baremo, ¿no? Claro, luego esto, pues en México es otro dinero, en Argentina es otro, y bueno, pues Claro. obviamente hay que Bueno, pero informar. está bien igual de todas formas ver a Alma porque al final es un punto de referencia, ¿no? Y yo creo que muchos países de Latinoamérica, bueno, te digo yo de mi experiencia en mi país, nosotros porque yo estuve muy metida en todo el tema de la creación de sindicatos y todo esto, nosotros veíamos mucho a España. Porque al final son como los pioneros en muchas cosas y nosotros venimos luego a reproducir un poco ahí. Entonces hay muchas cosas que son muy comunes, ¿verdad? O sea, obviamente que algunos precios y la moneda es diferente, pero de todas formas yo creo que está muy bien conocer un poco sobre todo el tema de contratos y de cómo negociar, ¿no? A nivel de porcentajes y todo esto me parece que es algo que debería ser igual en todo el mundo, sinceramente. ¿Cuál crees que es la fórmula del éxito para un guionista? Bueno, o sea, realmente el mundo del guión son como dos patas. Hay una que es la formación, o sea, hay que aprender. Y entonces, claro, tú puedes seguir aprendiendo, escribiendo poco a poco y dándote cabezazos, pero está bien aprender y apuntarte a alguna escuela, algún taller, leer algunos libros, seguir formándote siempre. O sea, esa es una parte. Y luego la otra es la experiencia. Y para la experiencia solo la puedes aprender escribiendo. Con lo cual hay que escribir, escribir, escribir y no esperar a que los demás te encarguen. Tienes que ser proactivo y tienes que pues, escribir tus proyectos, tus sinopsis, tus cosas, presentarte a concursos, presentarte a plataformas y sobre todo ser optimista de que las cosas, porque hay mucha gente como, no voy a presentar un concurso porque ¿para qué voy a presentar si siempre está lo mismo? No. O sea, ese tipo de pensamientos negativos no te No ayudan. Tienes beneficias, que no. ser todo lo contrario. Tienes que pensar que tienes una oportunidad, lanzarte y si no eres seleccionado, cosa que es normal porque yo que sé, muchos seleccionan a 3 o 5 y se presentan 200, con lo cual es difícil ganarlo. Insistir, insistir, insistir. Todas las peliculones y todas las cosas que han llegado a algo y que luego lo han presentado a 20 o 30 sitios hasta que obtuvieron un sí. O sea, hay que ser muy perseverante. No puedes dejarlo porque sí, y para eso tienes que tener confianza en ti mismo que, por un lado, una previa y luego también la vas a ir ganando con los años, cuando vas Claro. escribiendo cosas, probar, tal. Pero vamos, yo, por ejemplo, cuando en la escuela donde doy clases, claro, les digo, aprovechad este momento que sois 15 compañeros, que vais a estar 3 años juntos, primero para crear vínculos entre vosotros, gente que os va a durar toda la vida, que os vais a ayudar los proyectos unos a otros, tal, y luego también, pues, yo qué sé, digo, venga, vamos a ver un guión de tal, y tardan, digo, presentadlo ya, porque también la oportunidad de leer un guión delante de 15 personas que te digan lo que les gusta, lo que no, lo que tal, luego en la vida es difícil. Sí. Difícil, ¿no? Con lo cual, aprovechar las oportunidades, tener confianza y sobre todo, adelante y no desesperéis y probar y probar y probar. Y luego Claro, y hay no cosas tener que, miedo, ¿no? De recibir un feedback o una crítica. Yo creo que mucha gente no presenta porque tienen miedo de recibir, ¿no? Una crítica negativa o... Total, y la gente además tenemos que aprender a escuchar las críticas, porque la gente cuando le dicen al principio sobre todo, cuando te dice una crítica negativa, la gente se pone a la defensiva y se pone como a dar excusas de no, pero esto tal, tal. No, no, escucha todo, mira a ver qué hay de verdad en el fondo de lo que te dicen y luego y lo puedes utilizar y cuáles no.
Pero para eso tienes que, primero, no ponerte a la defensiva, sino escuchar lo que te dice, porque te lo dice, ser receptivo y ser humilde para escuchar las cosas, para aprender, porque siempre puede ser mejor, ¿no? Y luego es eso, hay que aprender a eso, que vas a tener muchos rechazos, pero tendrás también sus momentos de gloria, porque de tus 8 proyectos que has hecho, uno saldrá y lo verás en pantalla grande y será muy emocionante y bueno, y podrás a lo mejor ganarte la vida, ¿no? Pero aún así tienes que crear mucha resiliencia y mucho estar ahí preparado para seguir luchando toda tu vida. Porque yo, que llevo más de 25 años viviendo ello, sigo así cada día. Y cada vez es un proyecto nuevo y tienes que convencer a alguien, porque luego es difícil. Hacer una película, pues te vale 3 millones, 4 millones, o sea, es mucho dinero para invertir en un proyecto. Entonces, claro, no O sé, sea, no. que mucha gente no piensa, ¿no? En los productores que están detrás, que en general son los que tienen que decir el sí, que esa gente te está dando un voto de confianza muy heavy, porque están involucrando mucha gente y si eso sale mal, su cabeza va a rodar primero. Claro. O sea, es que hay que pensar en todos los niveles, ¿no? No, y la gente, los guionistas tienen que ser humildes de aprender, porque yo alucino con la gente que ha escrito un guión y ya es como de, oye, que he hecho un guión, ¿qué tal? Y ya esperan qué tal. O sea, cualquier oficio, o sea, tú tienes que aprender el oficio, ¿no? Un arquitecto, o sea, se tira muchos años estudiando arquitectura, no es como de, mira, he hecho un dibujo de una casa y voy a construirla. O sea, es Claro, así. y si vos mismo ya no crees en tu idea, ¿no? Como para sentarte a escribirla, moverla, invertir en ello, porque hay que invertir. Además de tiempo, hay que invertir dinero, ¿no? Haciendo un análisis, metiéndolo a concursos, lo que sea, tal. Si vos mismo no lo haces, ¿cómo vas a Claro, enganchar a otra persona, ¿no? Para que se total. una al equipo. Total, no, no, y yo eso además se lo digo mucho a la gente, ¿no? Cuando de repente hago un análisis, la típica mentoría, ¿no? Y acaba la pantalla y ya nos despedimos y dicen, tío, muchas gracias, me ha encantado tal. Y yo siempre le digo, es que no sé por qué la gente no invierte un poco en un análisis que si tú comparas las horas que te ha llevado a hacer un guión, que han sido horas, días, semanas, meses, invertir un dinerito en que un profesional se lo lea y te dé su feedback, o sea, es lo mínimo que puedes hacer. Quedaron un montón de cosas en el tintero, pero bueno, recomiendo a todo el mundo que se meta a Amazon a buscar tu libro, porque nada, es muy interesante, me parece que es muy clave a nivel de herramientas. Y nada, muchísimas más gracias, David, por estar hoy con nosotros. La verdad que me divertí un montón, aprendí muchísimo contigo. Y nada, esperamos tenerte de vuelta pronto, la verdad. Claro, yo tengo ya una idea para otro libro para el año que viene de algo que me he dado cuenta que hace muchísima falta y Ajá. nada, espero sacarle el tiempo para escribirlo, ya lo veréis y nada, ya si eso ya os comentaré si lo escribo. Que además lo bueno, no, lo que decía la proactividad, yo este libro, claro, yo lo he escrito y ya directamente yo no me molestaba en buscar editoriales. O sea, yo Ya. pues he hecho la autocorrección, he pagado pues a alguien que me haga la portada, o sea, paquetarlo, hacerlo profesional, pero a hacer cosas. O sea, lo Claro. importante es que hagáis cosas, ¿no? Estuve hablando con un guionista ayer que vio que su guión no iba a salir para una serie. Ya está, ya tuvo muchos no, ya se estaba quemando el proyecto y dijo, me voy a ir a venderlo a Audible, voy a convertirlo en una audioserie. Lo vendió a Claro. Audible, como si no sale una cosa, sale otra. Yo sigo empujando y que salga lo que tenga que salir. Ser abiertos, ¿no? Lo que decías también Total. de ¿No? aprender. O sea, tú cuando tienes tus ideas, tienes que tenerlas ahí toda la vida y si no encuentras un camino, sacarla por otra porque eres igual de guionista. De Audible, ahora por ejemplo es otra vía, ¿no? Sí. Los podcasts de ficción para sacar Mm, historias mucho más baratas mm, claro, porque lo otro ya no te hacen falta estos millones para poder hacerlo. Y de repente total. puedes hacer una historia de ciencia ficción alucinante simplemente con unos actores, una edición, o sea, requiere trabajo, pero no tanto como para hacerlo con imagen, ¿no? Totalmente. Bueno, y eso, muchísimas gracias. Gracias a ti. Recordarle a todos los que nos están escuchando que pueden seguir a David también en redes, también a Film Market Hub, estamos en podcast, en todos los canales de podcast, en YouTube si nos quieren ver. Sí. Y bueno, nada, también les recomiendo que se pasen por nuestra plataforma porque abrimos el último Pitchbox del año enfocado a películas y series españolas que va a estar abierta la convocatoria hasta diciembre,
pero bueno, hay poco tiempo, así que hay que apurar. hay que apurar para inscribirse y bueno, y pronto vamos a estar sacando más concursos de ION, o sea, es darse de alta en la plataforma y van a recibir toda la información de las convocatorias. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Venga, muchas gracias a ti, Ana. Un saludo. Chao. Chao, chao.